tal? ¿Cómo le va? Tiempo de revisar números y todo lo que hay detrás. Vamos a comenzar una nueva emisión de Impacto Económico. ¿Y cómo estamos titulando? Lo primero que vamos a abordar es cómo se están presentando las criptomonedas como alternativas para países como Venezuela y Rusia para hacer frente a las sanciones de Donald Trump. En el caso venezolano, el naciente sistema Petro podría generar entre 20 y 200 millones de dólares en apenas 24 meses. El presidente francés Emmanuel Macron inició gira global 2018 y lo ha hecho en China. Manifiesta que su deseo es que las relaciones bilaterales ingresen en una nueva era. Y en nuestro expediente económico, lo mismo que decir análisis, estaremos hablando de Argentina, cómo se están combinando fuertes y sucesivos tarifazos con reformas regresivas, por ejemplo, pensiones. A nuestro primer tema, Venezuela y Rusia están animadas a superar sanciones financieras, esas que ha impuesto de manera unilateral Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con esta herramienta tan importante, criptomonedas. Voceros gubernamentales de ambos países han expresado que con el petro y el criptorrublo, criptomonedas de estos dos países, de Venezuela y Rusia respectivamente, se abren importantes perspectivas para conseguir fuentes de financiamiento no convencionales y toda una infraestructura o arquitectura financiera alternativa inmune a bloqueos y sanciones de gobiernos como Estados Unidos, que se vale de cercos financieros y ataques económicos para desestabilizar y procurar cambios de gobierno. En el universo de las criptomonedas no es necesario un procesador de transacciones como el SWIFT, que es controlado por Estados Unidos. Tampoco existen posibilidades para los países poderosos de cambiar las reglas de juego, manipular los movimientos financieros ni imponer medidas restrictivas. Y otro punto interesante, el valor tampoco está supeditado a las especulaciones del mercado. Se usa allí lo mejor de las matemáticas y lo mejor del Internet o de la informática en general para avanzar hacia esta infraestructura tan interesante. El naciente sistema Petro tiene avances concretos, hay cada vez más luces sobre su funcionamiento y lo que puede hacer la ciudadanía, las personas naturales y jurídicas para adquirirlo. La emisión inicial será de 100 millones de petro, decía el presidente de la República, informaba el gobierno. El primer encuentro nacional de mineros se hará el próximo domingo y allí se presentará el acta de nacimiento o el white paper del criptoactivo venezolano. Un petro equivaldrá al precio de un barril de petróleo venezolano. Tiene por respaldo el campo número 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, que está certificado internacionalmente por más de 5.000 millones de barriles de crudo. Este punto es inédito, siempre lo decimos. Y según decía este fin de semana el superintendente nacional de la criptomoneda, Carlos Vargas, se espera que con la regulación de este mercado se pueda llegar a generar mensualmente entre 20 y 200 millones de dólares en 24 meses. Podrá ser intercambiado un petro por cualquier divisa o cualquier otro activo, digital o no. Es divisible el petro, es decir, lo mínimo para comprar no necesariamente es un petro. Alguien podría comprar 0.19 petro. Necesario sí es tener una billetera digital y, ojo con esto, estar inscrito previamente en el Registro Nacional, que desde su lanzamiento suma 90.000 personas registradas para la minería, de quienes 50.000 ya están minando distintas monedas. Y la base jurídica, institucional y política de todo esto es el Observatorio Venezolano de Blockchain, con un equipo multidisciplinario al mando. Otro de los países que está dando pasos gigantes en el mundo de los bitcoins es Japón, país en el cual, a diferencia de sus rivales regionales, tales como China y Corea del Sur, han reconocido a la criptodivisa como moneda de curso legal y casi un tercio de las transacciones mundiales de bitcoin en diciembre se denominaron en yenes. Convierto todos mis ingresos disponibles en criptomoneda. He estado haciendo esto durante casi un año. Convertí todos mis ahorros en criptomonedas en lugar de ponerlos en un banco. Creo que el reconocimiento legal de Bitcoin en Japón ha llevado a su popularidad aquí. Y en FX la tasa de cambio no se mueve mucho. Creo que los operadores de divisas están cambiando hacia la comercialización en Bitcoin.
Otro de los factores que contribuyen al auge del Bitcoin en Japón, según los expertos, es que las bajas tasas de interés del Banco Central han dejado a los inversionistas en busca de lugares para obtener mayor rendimientos de su efectivo, así como la cobertura general de los medios de comunicación nacionales e internacionales del aumento del Bitcoin, que ha llevado a muchos japoneses a unirse a la fiebre de las criptomonedas. De acuerdo a diversos analistas, este año representará un gran avance tanto para las criptodivisas como para toda la criptoindustria en general, que se verá reflejado en su aceptación en toda clase de comercios. Bueno, esto de las criptomonedas es verdaderamente una fiebre. Ya veíamos cómo en Venezuela está cogiendo cada vez más cuerpo y a Venezuela vamos a volver ahora para hablar de los avances en materia minera. Hay mucho que compartir al respecto. Por ejemplo, y aquí esto nos lleva otra vez a la criptomoneda. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, el petro tiene como punto inédito que estará respaldado por importantes o cuantiosas reservas petroleras y gasíferas de Venezuela. Y aquí entra también todo lo que está contenido en el arco minero del Orinoco. Según autoridades venezolanas, en este vasto territorio que aportará más de 2.000 millones de dólares al país, con esto se aumenta en 7 veces las 8,5 toneladas de oro que fueron entregadas al Banco Central en 2017 y contrasta esa cifra con las 4,6 que se entregaron en 2011, un periodo en el cual bajó considerablemente el proceso de extracción legal al punto que hasta 2016 no se había alcanzado ni siquiera la tonelada de oro. Fue en 2016 cuando entonces se da un proceso de reimpulso a partir del lanzamiento de esto que se llama Arco Minero del Orinoco, que abarca buena parte del territorio sur del país y representa 1,6 billones de dólares en reservas de coltán, bauxita, diamante, hierro, oro y granito, sin contar todo lo que sumarían los otros minerales que están también en ese suelo soberano. Hablamos de Honduras. Las fuerzas que están reunidas en la alianza de la oposición contra la dictadura anunciaron este sábado una convocatoria a paro nacional. Es otra de las medidas que están usando para rechazar eso que consideran es un fraude electoral, ese fraude que finalmente proclamó como presidente Juan Orlando Hernández. La convocatoria se extiende hasta el 27 de enero y tiene entre sus objetivos declarar como presidente legítimo al líder opositor Salvador Nasralla, no al diálogo directo con Juan Orlando Hernández, liberación de presos políticos, respeto a las garantías constitucionales y continuidad de las movilizaciones que comenzaron o que recomenzaron con fuerza este sábado para seguir con este reclamo nacional. Así se extiende este paro y estas medidas, y allí teníamos nuestro contador. A propósito de Honduras, ejecutivos del Fondo Monetario Internacional dicen que este país centroamericano ha estabilizado su economía, ha restablecido la confianza y allanado el camino para acelerar crecimiento y reducir pobreza. Y hasta ahí llega la cita textual de estos funcionarios del FMI. Parece que se hacen de la vista gorda ante esta realidad que los hondureños están protestando, que es cierto que ha habido un desempeño macroeconómico positivo durante los últimos años, pero este crecimiento no necesariamente ha sido con igualdad, es decir, no necesariamente ha resuelto las necesidades más urgentes de la ciudadanía en general. Y los números que vamos a mostrar a continuación y que son atribuibles a la gestión de Juan Orlando Hernández confirman esto que estamos diciendo. Lo compartimos. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, alrededor del 66% de la población vive en condiciones de pobreza. Y la situación se agrava en el área rural, donde aproximadamente 1 de cada 5 hondureños sobrevive con menos de $2 diarios. El país ocupa el puesto número 5 en el ranking 2016 de los países de América Latina con la tasa más alta de desempleo, 7,4%. Y es que 1 de cada 2 hondureños tiene problemas de empleo o se encuentra en desempleo abierto o subempleo. Esto es resultado de carencias productivas en los principales sectores generadores de puestos de trabajo como la construcción, la agricultura y la industria. Mientras tanto, un 5% concentra la mayor parte de los recursos económicos y sociales del país. Según la ONU, los hondureños son los más infelices de América Latina, debido, entre muchos problemas, a su situación económica. Los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo y han oscilado entre 1 y 2% del PIB.
muy por debajo de los estándares internacionales que señalan debería situarse entre el 5 y el 6%. El modelo neoliberal y extractivista implementado por el gobierno de Juan Orlando Hernández ha arrebatado y saqueado bienes comunes y subastado territorios donde justamente están radicados los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Irak exportará petróleo del norte de Kirkuk a Irán antes de finales de enero. Según el ministro de Petróleo iraquí, estos envíos que fueron acordados el mes pasado permitirán retomar las exportaciones de petróleo desde Kirkuk una vez superado el conflicto con los separatistas de esa región que mantenían el control de las zonas petroleras, de esos recursos que están allí. El acuerdo podría aumentar a los 60.000 barriles diarios e incluye la construcción de un oleoducto binacional. Como primera etapa, estamos planeando exportar 30.000 barriles por día de petróleo y veremos cómo van las cosas si Dios quiere. Dios quiera antes de fin de mes. No es un puerto, pero es la refinería Kermanshah. Bueno, preciso actualizar indicadores petroleros, saber cómo están cotizando los principales referentes. Vamos a hacerlo a continuación. Por ejemplo, el Brent marcó $67.34 por barril, es decir, subió $1.27. En el caso de la cesta OPEP promedió $65.14 por cada tonel, es decir, subió $3.58 desde su última cotización. Hace 2 semanas, la cesta venezolana promedió 383.34 yuanes por barril. Así cerraba la semana última. Recuerden que esta actualización se hace cada semana. Estamos hablando que este último precio significa 4.39 yuanes por encima de la última referencia que teníamos a mano. Y con estos indicadores nos vamos a nuestra primera pausa en Impacto Económico y a la vuelta vamos a hablar del inicio de la gira Global 2018 del presidente francés Emmanuel Macron. Adivinen cuál fue el primer escenario, cuál fue la primera parada. República Popular China. El presidente francés Emmanuel Macron inició en China su gira Global 2018. Se trata de la primera visita oficial que hace Macron en calidad de presidente al gigante del Asia, que se perfila como la primera economía del mundo y que es el mayor socio comercial de Francia en Asia. Pero del lado galo se registró un déficit comercial de 30.000 millones de euros al año o el año pasado, por lo cual el presidente Macron ha dicho que quiere impulsar una mayor igualdad de condiciones en las relaciones comerciales. Macron, que viaja con una delegación empresarial, quiere amarrar importantes acuerdos, entre ellos está la puesta en marcha de un fondo de inversión franco-chino de más de 1.000 millones de euros. La brújula Macron también le hace mirar con mucho interés hacia el África. Asegura que podría ayudar especialmente a esa región aprovechando la iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada o promovida en 2013 por el gobierno chino. Prevé la construcción de carreteras, puertos, ferrocarriles y parques industriales en 65 países por más de $1 billón. Macron aprovecha también que Alemania está inmersa en una crisis política, que el Reino Unido está concentrando todos sus esfuerzos desde los últimos meses en el Brexit y que Estados Unidos se ha mostrado replegado. La agenda internacional del presidente galo continuará el próximo 18 de enero en Reino Unido. El método consiste en escuchar, proponer, avanzar y generar confianza. Crear juntos el camino para la fidelidad, la reciprocidad y para ese fin vendré al menos una vez al año a China durante toda la duración de mi presidencia. Entre los sectores que reúnen la atención y los esfuerzos de los gobernantes, tanto de China como Francia, está aviación. Y aquí juega un papel importante la francesa Airbus, uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, que durante mucho tiempo ha sido un socio clave en la aviación del gigante asiático. Según esta compañía francesa, China sobrepasará a Estados Unidos y se convertirá en el mercado de aviación más grande del mundo en menos de 20 años, al cotizar, escuchen ustedes esta cifra, en $1 billón. Airbus ha estado invirtiendo localmente en China desde 1985 y 1996 se asoció con China Aviation para establecer su primera empresa conjunta local.
Huacu Aviación. La cooperación en esta materia entre China y Francia no solo involucra edificios y también la adquisición de nuevos aparatos o de nuevos medios de transporte. También se ha establecido la creación de programas educativos. El valor total de la cooperación industrial entre esa compañía francesa y la industria de aviación china ha superado los $1.000 millones estadounidenses, y la empresa quiere aumentar su inversión en el gigante asiático a $1.000 millones estadounidenses cada año hasta llegar a esa cifra en 2020. 2018, como se sabe, es un año decisivo, determinante para el Reino Unido y el bloque comunitario en ese proceso de separación. Y allí será importante que la primera ministra británica, Theresa May, demuestre si tiene suficiente capacidad de maniobra, y también para el Reino Unido en general, que se prepara para este proceso de divorcio que traerá consigo importantes cambios. Con una economía en una encrucijada, May afronta lo que llaman la hora de la verdad en las negociaciones para el Brexit. El Ejecutivo está obligado a negociar en 9 meses un acuerdo político y económico que empuje más a la baja, que no empuje más a la baja su convulsionada economía, que según el Fondo Monetario Internacional este año crecerá apenas 1,5%. Es constante ver cómo la economía de un país que decide decantarse por la soberanía se resiente desde que el Reino Unido decidió en urnas emprender este proceso de divorcio. Las arcas públicas han visto reducidos sus ingresos fiscales, a lo cual se suma una contracción de los ingresos de los hogares, asfixiados por una inflación al alza, y la anemia de la inversión empresarial. Todo esto constituye los principales ingredientes de una receta para el estancamiento crónico que no parece resolverse en lo pronto. Según las previsiones que hace el mismo Ejecutivo, la ralentización continuará por lo menos 5 años más. Ante esto, urge que el gobierno británico tome las riendas de manera firme en las negociaciones con la Unión Europea, porque si bien actualmente hay mucha incertidumbre sobre cómo será la relación en el futuro con el primer bloque comercial del mundo, los británicos deben aprovechar su potencial para hacerse con un acuerdo que les beneficie. Recordemos que Londres destina actualmente la mitad de sus exportaciones a los otros 27 de la UE, situación que demuestra que del otro lado también se necesita de la economía británica, de la estabilidad de la economía británica. Avanzamos con más luego de pequeña pausa. Expediente económico, lo mismo que decir nuestro análisis que nos va a llevar a Argentina. ¿Cómo se combinan tarifazos con reformas consideradas regresivas? Ya venimos con esto. No fallaron, así lo demuestra la realidad, esos pronósticos que se hicieron y según los cuales, a partir del triunfo en las elecciones legislativas, el presidente Mauricio Macri decididamente adoptaría y muy rápidamente medidas impopulares, las más impopulares que podrían existir. Tras conseguir la ajustada aprobación de una polémica reforma de pensiones en diciembre, el Ejecutivo ha anunciado esta semana nuevos incrementos en las tarifas de transporte y distintos servicios públicos y ha emprendido recortes en las plantillas de ministerios, empresas y medios públicos. Así inauguró Mauricio Macri el 2018 mientras estaba de vacaciones. Y la prisa por reducir el déficit fiscal, ese argumento que suelen usar los gobiernos neoliberales y bajar el vertiginoso ritmo de endeudamiento, ha empujado a Macri a acelerar lo que se llama una agenda drástica. Por allí comenzamos. Ese es nuestro expediente. En ese escenario de reformismo gradual, el gobierno ha comenzado el año con otra andanada de malas noticias. El ministro de Transporte anunció un incremento de casi 70% en las tarifas de autobuses, trenes y metro. Se trata del segundo desde que Macri llegó al poder y en total significa una subida de 233%. El primer tarifazo del año 2018 que afectará a unos 13 millones de argentinos una vez entre en vigencia el próximo mes de febrero y tenga 2 subidas escalonadas en abril y junio.
El pasaje de autobús, cuya tarifa actual es de 6 pesos, a partir de febrero será de 8. En abril, el precio ascenderá hasta los 9 pesos para tener una última subida en junio con un precio de 10 pesos. Por otro lado, la tarifa del metro, actualmente de 7,5 pesos, sufrirá un aumento en abril que llevará el precio del boleto a 11 pesos para finalizar en junio con una cifra de 12. En el caso de los colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, la intención de la gestión de Cambiemos es incrementar en un primer tramo un 33% para finalizar en un 116% por todo el presente año. Adicionalmente, se autorizó también el alza del precio de los taxis, del estacionamiento tarifado, los peajes y otros servicios. El ministro de Transporte argentino, Guillermo Dietrich, fue el encargado de presentar el nuevo sistema de tarifa integrada que, según indicó, ofrecerá descuentos a quienes realicen combinaciones entre colectivos, trenes y subterráneos para llegar a un destino. Pero se trata de un beneficio que no será generalizado, ya que de acuerdo a datos oficiales, menos del 20% de los viajes diarios utilizan más de un medio de transporte para alcanzar el destino final. Con este esquema, dentro de un plazo de 2 horas desde el comienzo de recorrido, esos usuarios pagarán el 50% de la tarifa en el segundo pasaje y el 25% del precio a partir del tercer tramo. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, detalló que el dinero recaudado será destinado a la renovación de la flota de autobuses, a la ampliación y a la pavimentación de las carreteras. También se instalarán cámaras para mayor seguridad y así se construirá todo un sistema de transporte público más confiable, más eficiente, rápido y seguro. Ahora bien, ¿qué opinan de estos aumentos los argentinos? ¿Les parece proporcionales? Vamos a ver testimonios de usuarios. Sí, yo creo que es excesivo el aumento. No digo que no sea necesario, pero me parece que es excesivo, que debe haber sido más progresivo, ¿no es cierto? Los aumentos del gas, la comida, ya todos caros, los remedios, y la verdad que sí, yo todavía estoy buscando trabajo, así que espero tener suerte. Los tarifazos no llegan solos, lo decíamos al comienzo, están combinados con todo un panorama de ajustes o hacen parte de un panorama de ajustes y de recortes que se completa con cesantías en el sector público y privado. Despidos que están ligados al reformismo permanente de Macri, ese que desmejora a los trabajadores y concede grandes beneficios a los llamados peces gordos. La Asociación de Trabajadores del Estado realizó la semana pasada un paro de 24 horas con movilizaciones en rechazo a los más de 1.200 despidos en dependencias públicas. Y es que los ministerios y secretarías echaron a casi 400 personas. En el listado entran las áreas de defensa, energía, modernización, jefatura de gabinete, presidencia, cultura, ambiente y vías navegables. Mientras que Fabricaciones Militares despidió a 340 trabajadores. Esto implica el cierre de la fábrica de explosivos Fan Azul y achicamiento en las plantas de Río Tercero, Villa María y Fray Luis Beltrán. En la sede central de Fabricaciones Militares hubo 16 contratos no renovados. También despidieron personas de entes autárquicos como el SENASA, el ENACOM, el Instituto de Cine y el Sistema de Medios Públicos que incluye Radio Nacional y Televisión Digital. El impacto de estas medidas neoliberales, de estas reformas, de estos ajustes, incluso represión, se han advertido desde distintos lugares y hay encuestas que coinciden en mostrar una brusca caída en la aprobación de la gestión y un aumento del escepticismo sobre la situación económica argentina. El Destape, por ejemplo, tiene este titular: el ajuste llegó a la imagen de Macri, se redujo 7 puntos en diciembre. Tras la victoria en las elecciones de octubre, en esas legislativas de medio término, la aprobación de la gestión de Macri tenía o contaba con 54,1%, bien alejado de la desaprobación que rozaba 42,7%. Tras todo este escándalo que generó la reforma previsional, todo esto que se consideró una afrenta contra los jubilados, contra ese sector pasivo, la tendencia se revierte y la imagen negativa queda por el orden del 50,4% contra 47,2% que tiene una imagen positiva. Esto según datos obtenidos a partir de una encuesta que hizo Ricardo Rubier y asociados entre el 20 y 27 de diciembre de 2017. Y el diario La Izquierda titula lo que vemos ahora: cae el apoyo al gobierno de Macri y crece la incertidumbre respecto al futuro económico. Cuando vamos al texto vemos que uno de cada 2 argentinos considera que la situación económica empeorará de acá a un año.
Otra encuesta a cargo del Centro de Estudios de Opinión Pública determina que 56,8% cree que los salarios e ingresos empeorarán contra 36,1% que piensa que mejorarán. Un dato que sobresale de la encuesta de CEOP es que 64,1% se muestra escéptico respecto a la llegada de inversiones, que ha sido una de las principales propuestas del Ejecutivo. Dicen que se trata de algo interesante, es uno de los ejes discursivos de Cambiemos para pasar el ajuste como algo bueno, fue la idea de ajustar para crecer. A pesar de la reversión de la tendencia, de todo lo que ha ocasionado muy rápidamente sobre la imagen del gobierno de Macri, este parece seguir empecinado en ese plan de aplicar reformas, ajustes y tarifazos. Queda por anunciar aumento de la electricidad, también agua, gas y medicina privada. Y por si fuera poco, otro aumento del valor de los combustibles, al parecer de 7%. Todos incrementos con los cuales el gobierno espera reducir lo que gasta en subsidios, de modo que se disminuirá el déficit fiscal, dice el gobierno de Macri. Ya decíamos, un argumento permanentemente, el déficit fiscal creciente con el cual se financia o que se financia con emisión de deuda externa. Se suma que el macrismo gobernante está presionado entre las reformas que los empresarios consideran urgentes y allí cuál está, la contrarreforma laboral y el acomodamiento de la economía para garantizar un desenvolvimiento normal de la ganancia capitalista, buscando acallar ese descontento popular que se ha visto manifiesto en las calles reiteradamente y que ha sido reprimido, y ahí están las imágenes que pasan a la historia y que todavía están allí, que no se pueden borrar. Así llegamos al final de nuestro análisis, de nuestro expediente económico. Gracias por acompañarnos en Impacto. Nos vemos en una próxima.